testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en cada uno de ellos. Gracias, mi Dios. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie en este momento, por favor, iglesia? Póngase de pie conmigo, por favor, en esta mañana. Si usted estuviera ahora mismo aquí, a Dios de frente, ¿qué usted le diría al Señor? Quiero que me escuche bien. Si Dios estuviera de frente a usted ahora mismo, ¿cuál sería la reacción de usted? ¿Qué le diría al Señor? ¿Estuviera pendiente al hermano que estuviera a su lado? ¿O qué ocurre a su alrededor? ¿O simplemente le diríamos: Señor, te amamos con todo nuestro corazón, te amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, Señor? Yo quiero decirte en esta mañana que sí, Dios está frente a ti en esta hora. Que Dios está en este lugar esperando que tú le des tu mejor adoración a Él. Esperando ese momento de intimidad, de encuentro, que a veces descuidamos por cosas que pasan en nuestras vidas. Pero hoy es un buen momento para encontrarnos con el Señor y decirle al Señor cuánto le amamos a Él. Decirle cuánto le amamos. Y no le amamos porque nos bendice, le amamos porque simplemente Él es Dios. No le amamos porque Él nos da bendiciones, nos da de su bondad. Le amamos porque simplemente Él es nuestro Dios. Y no sé cuántos pueden levantar sus manos al cielo en esta mañana ante Dios, pero Él está aquí en este lugar. Él está aquí esperando tu adoración, esperando que le rindas tributo a Él, esperando que le digas a Él cuánto le amas. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Dilo conmigo en esta mañana. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Una vez más, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dice al Señor: y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera,
conocido. Al Dios que me ama. Yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Dice el Señor, no hay nadie como tú. Jesús, yo te amo, Rey. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Dice con tu corazón al Señor, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera. Oh, gracias, Señor. Si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, si no hubiera conocido al Dios que me ama, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor. Al Dios que me ama. Al Dios que nos ama con amor eterno, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia en esta mañana, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Porque tú eres un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que nos rescataste de lo más profundo de la maldad de esta tierra, Señor. Te entregaste para que tuviéramos libertad, Señor. Oh, santo, santo, Señor. Oh, santo, santo Rey. ¿Cuántos pueden cantar al Señor un cántico? La oración al Señor con tu corazón. Que sea de tu corazón. Que sea de tu mente, de tu interior. Yo te amo, Rey, Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Gracias, Señor. Tú eres mi Rey, mi Salvador. A ti adoraré. Tú eres mi Dios, mi Salvador, mi castillo fuerte. Eres mi Dios. Estás aquí, Señor. Tócame hoy con tu espíritu. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Me rindo a ti. Eres, Señor, todas mis cargas,
todas mis dolencias. Soy sano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Que tu presencia sea más fuerte que nosotros, Señor, en esta mañana. Que tu presencia sea más fuerte que nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo se pase de manera especial en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo se pase de manera especial en esta mañana, Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Oh, santo, 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 Señor. Glorifícate. Oh, glorifícate. Oh, gracias, Señor. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a ti, al Dios que me ama. Yo quiero escuchar a ustedes cantar esa parte. Y no sé dónde una vez más, con tu corazón díselo a Él. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido una vez más al Dios que me ama. Aleluya. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, dice Pablo, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños.
Si debemos dirigir a los demás, pongámonos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslos con alegría. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores. Más bien, pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él. Pero si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no les paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios sea que se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es bendecida, tu palabra nos inspira, tu palabra es verdad. Yo te pido que tú hables conforme a la necesidad de la iglesia y que tú quites todo orgullo, toda mentalidad, Señor, perfeccionista de nuestra mente, para poder recibir esta palabra, para que nuestras vidas sean transformadas por tu presencia. En el nombre de Jesús, te doy la gloria a ti. Amén. Amén. Se puede sentar. Cuando se siente, por favor, yo le voy a pedir una asignación rapidito. Se sentó, ¿verdad? Respire profundo, mira, haga. Inhale y bote por la boca. Tenga paz en esta hora, en el nombre del Señor. El tema que le he titulado a este mensaje es la iglesia transformada disfruta en unidad. Dígalo conmigo. La iglesia transformada disfruta en unidad. Y cuando hablamos de esta carta que Pablo le escribe a los romanos, naturalmente pensamos que esta carta va dirigida a la iglesia romana. Y sí va dirigida a la iglesia romana, pero Pablo le está escribiendo, en este caso específico, a los gentiles, a los judíos que se congregaban en la iglesia romana. ¿Qué sucede con esta gente judía que se congregaba en la iglesia romana? La iglesia romana tenía la situación en ese momento en específico que los judíos se habían convertido al cristianismo, pero venían arrastrando su conducta pasada. Entonces llegaban a la iglesia y tenían el problema que no se entregaban totalmente al Señor, y lo que hacían era que comenzaban a dividir la iglesia con pensamiento, con doctrina, con diferentes acciones, dividían la iglesia de los romanos. Y Pablo se da cuenta, se percata de que había una mezcolanza de situaciones en la iglesia y envía esta carta comenzando, como usted sabe, el texto de Romanos capítulo 1, versículo 2. Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro ¿qué? Vuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable. Y dice el versículo 2, que no leímos, que no os conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. Y dice Pablo que así como nos transformamos nuestra mente, así va a ser transformada también nuestra manera de ¿qué? De actuar. Porque Pablo entiende que en la iglesia de los romanos había gente que se había convertido, pero no se habían entregado al Señor. No es lo mismo yo decir que me convertí, a yo decir que yo me entregué al Señor. Y cuando una persona se entrega al Señor, hay una transformación en la vida de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo se percata que las personas que se habían convertido, los judíos, no se habían entregado al Señor.
no habían pasado por un proceso de transformación. Para Pablo, un proceso de transformación comienza con la entrega total de nuestra vida, de nuestra mente, de todo nuestro ser, de nuestro espíritu. Entonces, cuando nos entregamos en totalidad al Señor, como decíamos en el primer cántico, definitivamente ocurre una transformación. Por eso entonces las personas que se transforman por Dios dejan su antigua vida, dejan su antigua conducta, porque si es transformada mi manera de pensar, así también va a ser transformada mi manera de ¿qué? De actuar. Entonces yo puedo entender, según la introducción de esta carta de Pablo, del versículo 1 y 2, que Pablo tiene dos puntos muy importantes que quiero compartir con ustedes. Yo resumí este capítulo completo en dos puntos muy importantes. Número 1, que la iglesia unida disfruta de diversos dones. Y número 2, que la iglesia transformada disfruta de una unidad completa, total. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 1, Pablo comienza a hablar en la introducción del texto de nuestra entrega, de nuestro sacrificio al Señor, que Él entrega de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y que seamos transformados. Pero luego Pablo continúa y dice, de dar estas instrucciones, que habla que todos somos parte de un cuerpo. Dice Pablo en el versículo 3, digo a cada uno de vosotros que no tengamos más alto concepto de sí que el que debe tener uno mismo, sino que piense de sí con moderación conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de estos. Mira qué interesante. Pablo comienza el versículo 3 diciendo, mira, ustedes no, lo primero que tienen que hacer es que cuando son transformados, ustedes tienen que dejar su orgullo a un lado. Porque no es lo mismo que yo me convierta al evangelio y diga, yo entrego esta parte de mí, pero mi orgullo lo voy a dejar. El orgullo es lo que hace que usted se entregue a medias, que su vida está transformada a medias, que la gente te diga, pero este cristiano, pero como que todavía no hace cosas que no debería hacer. ¿Por qué? Porque el orgullo es lo que hace que usted piense que usted está haciendo las cosas correctamente. Y Pablo dice, mira, ninguno de ustedes puede tener el más alto concepto de sí mismo. O sea, tienen que aprender a ser humildes, aprender a aceptar sus errores y vivir la vida con moderación. Entonces, esa psicología de Pablo, primero, para tú ser transformado, tienes que aprender a aceptarte a ti mismo, transformarte completamente y dejar tu orgullo a un lado. En la versión lenguaje actual, me gusta mucho porque dice, véanse ustedes mismos, véanse. La intención de Pablo no es, Señor, yo te pido que tú me transformes, me cambies, no. Es que ustedes se vean ustedes mismos, que ustedes se autoevalúen, que nosotros nos autoevaluemos y nos autoexaminemos y le entreguemos a Dios esas cosas que nos hacen daño, que nos afectan como cristianos y como iglesia. Entonces Pablo dice, véanse ustedes mismos, porque la perfecto y la realidad de la iglesia es que constantemente vamos a orar a Dios pidiendo que nos cambie. Y la Biblia nunca me dice a mí que nos vayamos a Dios pidiendo a Dios que nos cambie, sino que nos toca a nosotros aceptar el reto de aceptar el evangelio, y cuando nos entregamos ocurre una transformación, pero es cuando yo acepto mis errores, cuando acepto que tengo una situación yo mismo, porque Dios no te va a cambiar algo que tú entiendas que estás bien. Lo primero que tienes que hacer es verse usted mismo, verse en un espejo, verse cuáles son tus defectos, véase cuáles son, porque la realidad es que usted ve las iglesias hoy en día y nos hemos acostumbrado, nos hemos moldeado a una situación de iglesia donde ocurren murmuraciones, ocurren diferentes cosas. ¿Por qué? Porque vivimos un país totalmente orgulloso. Pensamos que todo el mundo está mal menos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos hemos autoevaluados. Y Pablo quiere que nosotros nos autoevaluemos, que tenemos la capacidad de autoevaluarnos para poder ser transformados por la presencia de Dios. El versículo 4 me gusta mucho porque muchas personas dicen que Pablo usa esta ilustración de donde dice que nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Pablo dice, somos un cuerpo, pero también somos parte del cuerpo de Cristo. Y mucha gente dice que Pablo utiliza esto como una ilustración. Y yo quiero decirte que Pablo no utiliza esto como una ilustración,
¿Sabes por qué? Para mí una ilustración es decir, mira, Betty es como un árbol plantado. Eso es una ilustración de yo comparo a Betty con un árbol. Pablo está diciendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso no es una ilustración, eso es una realidad. Nosotros no somos ilustrados como el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y lo que dice Pablo en el texto es que nosotros tenemos diferentes partes del cuerpo, las manos, los brazos, la cabeza, las orejas, la nariz, los ojos, todos tienen diferentes partes, ¿verdad? Y que cada parte, cada miembro de su cuerpo tiene una función, es lo que dice Pablo. Hacen una función distinta cada cual a la otra, pero trabajan para una misma visión, para un mismo sentir, para un mismo fin. Pablo lo que está diciendo a la iglesia, a los romanos y a los judíos es, ustedes tienen que entender que cuando ustedes se entregan al Señor y son transformados, ustedes van a pensar distinto, pero tienen que trabajar para un mismo fin. No pueden trabajar para diferentes fines. No pueden trabajar para fines propios. Tienen que trabajar para el fin de lo que es una iglesia, para el fin de lo que es el cuerpo de Cristo, que es rescatar almas para el Señor. Para que las vidas sean transformadas como ustedes también son transformados. Eso es lo que dice Pablo a los romanos. Entonces, la realidad es que la iglesia no ha entendido este concepto de que somos el cuerpo de Cristo. Porque Pablo comienza a darle instrucciones y decirle, mira, todos ustedes tienen diferentes capacidades, dones, tienen diferentes maneras de trabajar. La mano mía izquierda no trabaja igual que la derecha. Aunque yo intento a veces guiarme de ambidiestro cuando juego baloncesto, pero la realidad es que no soy ambidiestro. Mi mano izquierda tiene una función, la derecha tiene otra. Y yo no puedo decirle a la mano derecha que vea cuando la función de ver le toca a los ojos. Cada cual tiene una función. Las manos no pueden ponerse en la tierra para caminar, aunque hay gente que camina con las manos. No, para eso están los pies. Y tienen su función para hacerlo. Y cada cual hace su función para que tú puedas hacer tu vida diaria y alcanzar lo que tú deseas hacer, porque para eso fuiste creado. Pablo comienza a decir, mira, yo te voy a dar diferentes dones de lo que ustedes pueden hacer. Comienza diciendo, mira, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo, a un hijo de Dios. O sea, si tu don, si tu capacidad es de profetizar, de hablar a otras personas de parte de Dios, ¿por qué no lo haces? Hazlo en el nombre del Señor. Si tu don, si tu capacidad, dice Pablo, si tu capacidad es de hablarle a otra persona, no todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo tiene la capacidad de hablarle de parte de Dios a una persona. Hay personas que tú estás así caminando y de momento una luz le brilló y dijo, mira, Dios me dice que te diga esto, pero ¿y dónde rayos será esta persona a decirme esto? Porque tiene esa capacidad, porque eso es un don que Dios le da a otras personas. No todo el mundo tiene esa capacidad de hablar y de profetizarle a las personas. Pero si Dios te lo dio y te autoriza, porque el texto dice, si Dios nos autoriza, pues hágalo en el nombre del Señor. Otra función que habla Pablo, dice en el versículo 7, si nos pone a servir, sirvámosles bien. O sea, no todo el mundo tiene el don de servir. Todos tenemos llamados a servir, pero no todo el mundo sirve, hermano. Escuche bien lo que estoy diciendo. No todo el mundo sirve. Sí hay gente, se supone que la iglesia está llamada completa a ser servidora, pero hay gente que no le gusta servir, y eso uno no entiende. Pero todos estamos llamados a servir. Pero dice el texto que si somos llamados a servir, que lo hagamos bien, que no lo hagamos a media, que lo hagamos con todo nuestro empeño, con todo nuestro corazón. Y esa es la función que muchos tenemos que entender como iglesia, que si nos llaman a servir, tenemos que tener la disposición para hacerlo en nombre del Señor. Dice luego, si Dios te da la capacidad de enseñar, pues dedícate a enseñar. Y uno de los dones más hermosos para mí, escuche bien, como pastor, es el de educar. La iglesia debe entender que la educación es una de las cosas más importantes en la iglesia. ¿Por qué? Porque de ahí nacen los cimientos de nuestras vidas. Yo en la predicación intento predicarte según la inspiración divina,
y la revelación que Dios me da para ti en el momento, pero en la educación, en la escuela bíblica, se supone que ahí se siembre y se profundice de las cosas que yo no puedo decir aquí desde el altar. Mira, en la escuela bíblica se supone que ahí sea donde usted se llene el culto más que los domingos. Donde la gente venga a aprender, porque ahí se supone que nazca los cimientos del evangelio, de la iglesia. Pero no todo el mundo está llamado a educar. No todo el mundo tiene ese llamado, ese don de poder enseñar. Pero si usted tiene ese llamado, dice el texto, pues mira, dedícate a enseñar. Dedícate a enseñar a otros de la palabra del Señor. Y así consecutivamente Pablo sigue hablando de diferentes dones, como el de motivar a otras personas. No todo el mundo tiene esa capacidad de motivar. Yo puedo ir donde ti y decirte, ay, varón, estoy pasando una necesidad. O tengo tal dolor de cabeza. Mira, eso le pasó a mi mamá y se murió al tercer día. Entonces, en vez de motivar y decir, no, mira, vamos para adelante, lo que hacemos es que hundir más a la persona con efectos especiales, con efectos especiales y todo. No todo el mundo tiene la capacidad de motivar. Y Pablo dice, si tú eres un motivador, mira, motiva a las personas. Pero hazlo con sabiduría. Dice el texto también que seamos guía a otras personas, que llevemos a otras personas. Dice que seamos benévolos, que no seamos macetas, dice el texto. Que saquemos el cangrejo de los bolsillos y que le demos a las personas, según verdad, la persona tenga necesidad. Y también por último dice que seamos misericordiosos con los demás. Yo recuerdo una vez un compañero pastor, en una situación que yo pasé hace muchos años atrás, como en 2001-2000. El pastor me dice, Carlos, a esa persona se le olvida que Dios tuvo también misericordia con él. Y que Él tiene que tener misericordia también contigo. A mí nunca se me olvida eso. ¿Por qué razón? Porque la iglesia muchas veces se nos olvida de ser misericordiosos con las personas. Nosotros a veces usamos más el rol de juez que de misericordioso. Y pensamos que tenemos el poder para castigar y de señalar a las demás personas, cuando la Biblia nos invita a que seamos realmente misericordiosos con las personas. Es triste que una compañía privada, una persona falle y la compañía tenga misericordia de la persona. Pero es triste cuando una iglesia, una persona falla y la iglesia, en vez de restaurarlo, lo hunda más, porque es una persona que pecó ante Dios. Pablo está diciendo realmente que todos los dones vienen de parte de Dios. Y él llama a los dones en griego harismata. Y en el Nuevo Testamento, harismata es algo que Dios le da a las personas que no habrían podido adquirir por sí mismos. O sea, los dones que usted tiene, que Dios le dio a usted no se los merecía, usted no los podía adquirir por sus méritos propios. Dios se los regaló, ¿por qué? Por la gracia, por su gracia. Y la gracia, usted sabe que es un regalo inmerecido. Usted y yo no merecíamos salvación. Usted y yo no merecíamos este llamado. Pero Dios se fijó en nosotros y nos dio ese regalo. No porque yo tenga la capacidad. Si yo me pongo a analizar en mi vida, yo digo, jamás en la vida yo pudiera ser pastor. Pero Dios no se fijó en mis debilidades, se fijó en algo que yo no podía ver. Si usted se fija en lo que usted hace, en sus dones, y usted dice, no, porque yo canto bonito y hago lo otro, o hago esto bien, usted está distorsionado, tiene una visión distorsionada de lo que es el don de Dios para usted. ¿Sabe por qué? Porque el don que usted tiene, lo que usted hace bien, lo hace porque Dios se lo regaló. Dios se lo entregó a usted para que lo administrara y lo hiciera bien para el nombre del Señor. Por eso Pablo dice, ustedes tienen que evaluarse nuevamente, porque lo que están haciendo, lo están haciendo por orgullo y no porque para darle la gloria al Señor. Sea el don que sea que tengamos, debemos usarlo no para privilegios personales ni para prestigio personal, sino para reconocer que Dios es el Dios de nuestras vidas. Cuando dicen amén. Y eso lo advierte la palabra de los talentos. Cuando ese Señor le da los talentos a diferentes personas y se va. Hace poco a mí me preguntaron en mi entrevista, quiero anunciarle, hago un paréntesis, en mi entrevista, en mi examen de mi ordenación, quiero decirle que lo pasé, gracias a Dios. Mi ordenación es el 24 de febrero. Pues en esa entrevista de mi ordenación me pregunta sobre la muerte, sobre el cielo, sobre el infierno. Y según mi respuesta, ellos seguían preguntándome más.
y la sangre me empezaba a hervir porque me seguían preguntando. Y yo le contestaba sobre la venida de Cristo. Decía, yo creo la venida del Señor. ¿Y sabes qué? Que yo creo que así como dice las parábolas, y dice que Dios nos da talento, nos da cosas, nos da una familia, nos da un trabajo, nos da diferentes cosas para que las administremos. Y los dones, Dios te los dio no para que los dejaran en la gaveta en tu casa. Los dones fueron entregados para que los use con autoridad en el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando venga Cristo por la iglesia, Él te va a preguntar, ¿y qué hiciste con el don que te entregué? ¿Qué hiciste con el don de profecía que te entregué? ¿Qué hiciste con el don de servicio que te entregué en tus manos? ¿Qué hiciste con el don para guiar a la gente que estaba encaminada a lo más oscuro y tú tienes que guiarlo para lo más brilloso, para la luz que es Cristo? Entonces tenemos que entender que tenemos que poner en función cada cual con sus diversos dones, trabajando en un mismo sentir. Definitivamente en el cuerpo de Cristo, la iglesia, todos tenemos diferentes dones. Todos tenemos diferentes funciones, pero trabajamos para un mismo fin, que es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes tienen que dejar las contiendas, las divisiones, dejar los orgullos, los pleitos, las murmuraciones. Tienen que dejar esto porque un mismo cuerpo no puede estar dividido. El cuerpo de Cristo deja de ser el cuerpo de Cristo cuando trabajamos en contienda y en murmuración, en divisiones. Un cuerpo de Cristo trabaja en unidad, aunque pensemos distinto. Yo le comentaba a un amigo mío, pastor, esta semana le comentaba sobre lo que yo pienso sobre del tema que estaba hablando, porque yo puse el tema en Facebook y él le gustó, me llamó y hablamos un rato sobre el tema. Y yo le decía que la iglesia cristiana puertorriqueña, la iglesia, se moldea muy fácil a las costumbres. Y que estas costumbres se convierten en malas costumbres. Por ejemplo, en cuanto a la murmuración. ¿Qué es lo que la iglesia piensa de la murmuración? Que es pecado. Que Dios lo condena. Pero es lo más que hacemos en la iglesia puertorriqueña. ¿Y qué es lo que la gente dice? Pastor, pero que eso es normal en la iglesia. Ya es algo normal en la iglesia el pecado. La murmuración, que Dios la condena, la vemos como algo normal. ¿Por qué? Porque nos hemos moldeado al pecado. Nos moldeamos a que, como eso todo el mundo lo hace, pues yo también lo tengo que hacer. Cuando la Biblia me dice a mí que tengo que andar como un cuerpo de Cristo, como un hijo de Dios. Y que a pesar que yo tengo mi manera de pensar y usted otra, tenemos que andar en un ¿qué? En un mismo sentir. Y yo le decía, mira, fulano, tenemos un problema en grande. Y es que la iglesia entiende que ya la murmuración es parte de la vida del cristiano. Ya es parte de la vida cotidiana y ver a un hermano murmurar es algo normal. Cuando la murmuración, dice Pablo, que divide y trae contiendas en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que no nos hemos transformado realmente como dice la palabra del Señor. Pablo dice al principio, tienen que entregar su mente, su cuerpo, en totalidad al Señor. Porque si tu mente es transformada, tu cuerpo y tu manera de actuar es transformada también. Escuche bien lo que estoy diciendo. Pablo dice, no te conformes a ¿qué? A este siglo. No pienses que lo que es normal para el mundo es normal para la iglesia. No pienses que si la murmuración en un trabajo secular es normal, en la iglesia también debe ser normal. Pablo dice, no, porque la iglesia no se conforma a este mundo. La iglesia no se moldea a este siglo. La iglesia es transformada por la sangre del Cordero, cuando dicen amén. Y si es transformada, no podemos actuar igual. No podemos actuar igual. Por eso usted ve en un trabajo secular y póngase a murmurar, y va a decir bochinchar. Póngase a murmurar. Para que usted vea cómo va a decir, y eso, que es cristiano, mira, hablando mal de la compañera, hablando mal del compañero. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos, los que son redimidos, que saben que son hijos de Dios, no actúan de esa manera, porque su vida ha sido transformada. Yo vengo a decirte esta mañana algo distinto de lo que el mundo y la iglesia misma practican hoy día. La Biblia me dice a mí que usted y yo somos un cuerpo en Cristo, que somos parte de un mismo cuerpo y que en ese cuerpo no puede haber divisiones, contiendas. Y no tan solo eso, iglesia, que la murmuración, la difamación es condenable ante los ojos de Dios.
que antes de mirar la paja que tiene tu hermano, tienes que mirar la viga que tienes de frente de ti para que te entiendas que al igual que esa persona es imperfecta, tú también eres imperfecto. La Biblia me dice eso a mí, que es condenable, que habla mal de otro es condenable porque estás hablando mal de tu hermano en vez de ayudarlo, en vez de bendecirlo. No, pero pastor, que eso es normal porque donde hay seres humanos, ahí siempre va a haber contienda. No en la iglesia de Dios, no en el cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que practicar como un cuerpo de Cristo. Tenemos que practicar y andar como hijos de Dios, como un cuerpo de Cristo. Que hablamos mal de la gente y sin todos los trabajos pasa, también tiene que pasar en la iglesia. Lo que usted no sabe es que cuando eso pasa en los trabajos, como dijo ahorita, ¿quién queda mal? Queda mal la iglesia. Queda mal la iglesia porque enseguida juzgan a la iglesia de que, mira, cristianos hablando mal de fulano, de trabajo, de otro. Y eso pasa, hermano, es triste. Y entonces mi pregunta que yo me hago, esa es la pregunta. ¿Qué se supone que sea lo correcto dentro y fuera de la iglesia? ¿Qué se supone sea lo correcto dentro y fuera de la iglesia? Esa es la pregunta. Si usted tiene algún malestar con alguien, esto es lo correcto. Lo correcto es hablar con la misma persona de frente. Hablar con sinceridad. Hablar con honestidad. Que son virtudes, escuche bien, virtudes de un cristiano. Ser sincero y honesto son virtudes de un cristiano. Lo correcto es caminar en armonía, en unidad, como una familia. Que todos, aunque pensemos distintos, trabajemos para el mismo reino, que es el reino de Dios. La iglesia transformada disfruta de esa unidad. Quiero hablar brevemente del versículo 3 al 20. Dice, Pablo sigue hablando del versículo 3 al 21. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Entonces, algo que a mí me ministró mucho en estos días fue este versículo 14. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídale a Dios que los bendiga. Estos versículos, iglesia, quiero que escuche bien, resumen el meollo de la vida cristiana. Resumen lo que usted y yo tenemos que hacer para actuar como un cuerpo de Cristo. Si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama a nosotros, estaremos dispuestos a perdonar a las personas que nos hacen mal. Si hemos experimentado la gracia de Dios, anhelaremos que otros también disfruten de esa gracia que también usted y yo hemos recibido. No sé si me entiende. Pero cuando usted recibe la gracia de Dios, o sea, el perdón de tus pecados, usted también desea que otros practiquen y reciban esa gracia. Que otros también reciban ese don de Dios. Usted no quiere que eso sea para usted nada más. Usted quiere que otros también reciban ese amor de Dios. Y eso que está diciendo Pablo en esta carta, usted tiene que amar, tiene que darle a las personas, tiene que darle de lo que Dios también le ha dado a ustedes. Y recuerda que la gracia es un favor inmerecido, usted no se merecía la gracia. Cuando damos de beber a un enemigo, no excusamos sus errores, reconocemos que están mal, pero los perdonamos y los amamos. Amamos a las personas a pesar de sus errores, tal como Cristo hizo con nosotros. Ahora bien, yo quiero que escuche bien esto, porque no es lo mismo yo perdonar a una persona y caer siempre en el mismo relajito. Porque hay personas que te hacen mal y tú los perdonas y vuelves y los abrazas y por la espalda te metes la puñalada. Y tú los perdonas y vuelves otra vez la puñalada. Y vuelve otra vez. No es lo que Dios está diciendo en la palabra. Yo he aprendido en la vida como pastor, escuche bien, en la vida como pastor he aprendido que tú amas a la persona, pero si una persona te hace mal, tú lo amas, lo perdonas, lo abrazas, lo bendices, pero esa persona no tiene que pertenecer a tu núcleo de trabajo. Esa persona no tiene que pertenecer. Si tú ves que es un reincidente, ¿usted sabe que es un reincidente? Que te pide perdón, pero a la vuelta de la esquina, ¿te hace qué? ¿Te hace qué? Lo mismo. Y tú lo perdonas y a la vuelta de la esquina, otra vez, tú dices, no, mira, esta persona yo lo bendigo, qué bueno, para adelante en nombre del Señor. Pero en mi equipo de trabajo, en mi grupo de amistades, no perteneces. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir mi vida.
Yo tengo que seguir mi ministerio. Tengo que seguir mi visión según Dios me la dio. Pero con alguien que no me esté drenando lo que yo estoy haciendo. Entonces, tú perdonas, no maldices a la persona, aunque a veces te dan ganas de ser como Pedro y cortarle la oreja a unos cuantos. ¿A usted no ha pasado eso? Te dan ganas de coger unos cuantos por la oreja y ¡sácate! Con la espalda afilada. No, pero Dios te dice, no. ¿Sabes por qué? Porque eso no te corresponde a ti. No te corresponde a ti. El que se mete con un hijo de Dios, el que se mete contigo, se mete con Dios mismo. Es este micrófono. Vamos a ver si aquí me funciona mejor. Porque la Biblia me dice a mí que el que se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios mismo. Y que Dios se encargará de la persona que te hace mal. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Que el que se mete contigo, oiga, usted sabe que usted está cubierto por Dios. Que usted donde ande, ahí está Dios que te vaquea. Que aunque te hierve la sangre y tú quieres pagar, hacer que esa persona pague lo que te hizo, Dios te dice, no papá, no mamita, tranquilo, que eso me corresponde a mí. No te corresponde a ti pasar juicio de la gente. Ahí te corresponde perdonarlo y llamarlo. Uy, qué difícil es eso. Qué difícil es eso. ¿Por qué nos dice Pablo que debemos perdonar a nuestros enemigos? Número 1, el perdón puede romper un ciclo de represalias y guiar a una mutua reconciliación. Es un punto muy importante. El perdón puede lograr que el enemigo se avergüence y cambie de conducta. Si la persona que te hizo mal no es orgullosa, se va a dar cuenta y se va a bochornar. ¿A usted le ha pasado eso? Que usted hace algo mal y de momento como que sientes vergüenza porque la persona que tú hiciste mal como que no te acuerdas de represalia. Pues eso pasa cuando tú perdonas. Y número 3, por contraste, devolver mal por mal nos hiere tanto a la persona como a nosotros mismos. Nos hace mal como al otro como a nosotros mismos. Y tenemos que entonces pensar que si nosotros pagamos mal por mal, nos hacemos un daño a nosotros mismos. Aunque su enemigo nunca se arrepienta, escuche bien, al perdonarlo usted se sentirá libre del gran peso de la amargura que usted sentía por esa persona. Yo te invito a que usted perdone, que usted ame, que usted perdone a esa persona, que lo bendiga como dice Pablo. Y yo quiero explicar algo muy importante en esta mañana y con esto voy terminando. Si usted tiene una persona, y esto yo creo que esta analogía yo atrás, hace tiempo atrás, hace muchos años atrás. ¿Qué animal, escuché bien, qué animal Noé, y lo que saben esa pregunta no me conteste, ¿qué animal Noé no metió en el arca? ¿No se acuerdan? ¿Qué animal Noé no metió en el arca? ¿Ah? No sabe, yo sé que muchos saben porque yo lo conté hace muchos años atrás. Noé no metió en el arca, escuche bien, el pájaro carpintero. No lo podía meter en el arca. ¿Sabe por qué? Porque si lo metía en el arca, escuche bien, comenzaba teque, y lo que estaba afuera, que era el diluvio, se metía ¿para dónde? Para adentro. Si metía el pájaro carpintero, le iba a coger el arca llena de boquete y el agua se iba a meter para adentro. Entonces Noé dijo, no, yo no puedo meter ese pájaro carpintero dentro del arca, yo lo dejo afuera. ¿Afuera por qué? Porque Dios desea que los animales que yo traiga aquí se reproduzcan, pero sean para bien, no para mal. Entonces si yo voy a traer a alguien que me va a hacer daño dentro del arca, yo lo saco, lo dejo fuera. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender esa analogía. Muchas veces nosotros, por más simpático que sea la persona, por más bueno y buena gente que aparente ser, usted tiene que discernir quiénes son pájaros carpinteros en tu vida. ¿Quiénes son pájaros carpinteros en tu vida, en tu ministerio, en todo lo que haces en tu trabajo? En todos lugares hay pájaros carpinteros. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en los hospitales, Dios mío, eso era una olla de grillos, una olla de bochinche, una olla de cosas. Yo decía, Dios mío, qué muchos pájaros carpinteros hay aquí. Entonces yo determinaba quién iba a pertenecer en mi núcleo de amistades. ¿Por qué? Porque una persona que es como un pájaro carpintero te hace tanto daño a ti como a tu trabajo, a lo que tú quieres hacer en tu vida. Y yo aprendí en la vida como pastor que yo no deseo tener pájaros carpinteros en mi vida.
No, ¿sabes por qué? Porque me afectan. Me afectan lo que Dios desea hacer en la iglesia. Me afectan lo que Dios desea hacer en la iglesia. Afectan lo que usted quiere hacer como iglesia. Pues entonces discerna. Tiene que discernir realmente quién es un pájaro carpintero, para que usted pueda ejercer su función en tu trabajo, en tu familia, en todo lugar que usted vaya. Usted no deje entrar a su vida, a su núcleo, un pájaro carpintero. Una palabra que Pablo me ministró mucho, que utilizó Pablo, y que aunque es un poco fuerte, es que a esa gente usted no lo puede maldecir. No maldigan a sus perseguidores, no los maldigan. Al contrario, pide a Dios que los bendiga. Y eso cuesta trabajo, hermano. Cuesta trabajo, pero ¿sabe quién puede hacer eso? Una persona que se ha entregado totalmente al Señor. Por eso Pablo decía desde el comienzo del versículo en Romanos: no te puedes conformar a este siglo. Tienes que presentar tu cuerpo, tu vida en totalidad al Señor, que ese es el verdadero culto que racional. El culto a Dios no es un culto que es solamente espiritual. Hay gente que dice: ay, yo voy y me entrego y me voy y me voy en el culto. Y todo es espiritual y todo es el espíritu. No, el culto verdaderamente es un culto que se usa con la razón. Por eso yo decía al comienzo del culto, tenemos que cantar a Dios como con entendimiento, con el uso de la razón. Entonces, cuando usted se entrega al Señor, conociendo lo que está haciendo, verdaderamente alguien te hace mal, usted lo ama. Y usted le pide a Dios: Señor, yo te pido que lo bendigas. No como un pastor amigo mío que me decía: ilumínalo o elimínalo, hazlo, pero algo con él. No. Pídale a Dios que bendiga a toda su iglesia, bendiga a tus hermanos, bendiga a los que te hacen mal. La Biblia es clara, iglesia. Tú bendices a quien te hace mal, pero eso no significa que lo dejes entrar, como dije ahorita, a tu núcleo de confianza. Estas son unas palabras que deberían ser puestas en cada lugar de tu iglesia, en cada lugar de tu casa. Hay un dicho muy bueno que dice: procura lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sabes por qué? Porque somos propensos a olvidar que tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos. Nunca devuelvas el mal por mal. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 19: queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le haré a cada cual su merecido. Y en la historia podemos ver que el que se metía con un hijo de Dios tenía serios problemas con Dios. Nuevamente Pablo hace alusión a este pensamiento donde Dios claramente es el defensor de sus hijos. Usted no deje de vivir la vida por lo que diga de usted. Viva la vida según lo que Dios piensa de usted. A ese es quien le tiene que importar lo que usted hace, no a los demás. Por eso entiendo que así como Pablo le escribe a los romanos y amonesta a la iglesia en cuanto a las divisiones, murmuraciones, pájaros carpinteros, que no debe ocurrir dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, pues yo como pastor de esta casa les digo en esta mañana que tienen que dejar las divisiones y las contiendas. Que cada vez que sientan la necesidad de hablar mal de alguien, respire profundamente y piense en qué repercusiones tiene lo que usted va a hacer en contra de ese hermano o esa hermana. Mejor aún, es mejor hablar con la persona directamente. Tengo a la persona de frente y lo puedo llamar y decirle de frente el malestar que siento hacia esa persona. O la diferencia. La iglesia tiene que transformarse para disfrutar de esa unidad. Que vivan los hermanos en armonía, como dice el texto. Disfrutan la amistad y la hermandad de ser llamados hijos de Dios y trabajan para un mismo sentir. Culmino diciendo en esta mañana: quien pelea por ti, iglesia, es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quien se mete contigo, se mete con Dios mismo. Por eso no nos toca a nosotros la venganza, sino a Dios. Recuerda que somos el cuerpo de Cristo, que somos distintos, pensamos distintos, tenemos diversos dones, pero trabajamos para una misma visión. Esa visión es rescatar vidas, restaurar familias, llevar la buena nueva de salvación, iluminar, ser faro de luz. Recuerda que la transformación comienza en nuestra mente para que pueda transformarse también nuestras acciones. Hoy es un buen día para hacer, como dice Pablo, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable, que es vuestro culto racional. No dejes que tu yo interior te gobierne. Deja que sea Dios el que gobierne tu vida, tu familia.
No seas un cristiano tradicional que piensa que en la iglesia debe haber murmuraciones, separación, y ya lo ven como algo normal. Rompe con la monotonía, sé diferente, practica la gracia y la misericordia, sobre todo el amor de Dios que está en cada uno de nosotros, iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana?